vamos a dar inicio a esta mesa plenaria, que tenemos expositores de primerísimo nivel. A nombre de la barra estamos muy agradecidos y contentos de tenerlos aquí en San Cristóbal de las Casas. Hago la presentación de la doctora Irma Méndez de Hoyos, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y al doctor Javier Aparicio. Y la idea de esta mesa plenaria es de alguna manera profundizar y analizar por qué en los últimos años se ha venido construyendo, por decirlo de alguna manera, un discurso, una narrativa que tiene que ver con deslegitimar las actuaciones de las autoridades electorales y de alguna manera ir construyendo, si bien no un concepto de fraude como tal, pero sí referir que hay ciertos actos, ciertas situaciones que se van generando durante el proceso electoral que parecía que podían derivar en un fraude, lo cual debilita muchas veces, debilita más, no lo afecta directamente la validez del proceso o de las decisiones de las autoridades electorales. Tenemos una estructura constitucional, una infraestructura jurídica solvente que nos ha costado durante muchos años ir construyendo, desde las primeras reformas esenciales del año 90, cuando se configuró el entonces Instituto Federal Electoral, luego cuando se configura también ya el Tribunal Electoral dentro del Poder Judicial de la Federación, con facultades o atribuciones cada vez tendientes a tutelar y proteger los derechos políticos electorales. En el año 2007, cuando ya se le confieren facultades ya de control constitucional al Tribunal Electoral, y de alguna manera tenemos entonces un sistema, un aparato muy solvente, muy sólido en cuanto al diseño constitucional, ¿no? Y en la práctica, operativamente, funcionalmente, se ha evidenciado que efectivamente estos órganos que han sido creados para proteger los derechos políticos, para garantizar que las elecciones sean válidas y vigentes, pues ha evidenciado en resultados que sí hay un funcionamiento eficaz y eficiente. Efectivamente hay áreas de oportunidad, hay déficit todavía que se tienen que ir solventando, pero este discurso, esta narrativa en diversos sectores sociales no solamente no ha menguado, sino ha ido creciendo. Y siempre en el proceso electoral es un tema que puede afectar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tenemos, por una parte, una estructura solvente, sólida, pero sigue existiendo? Parecía que hay una percepción social en la ciudadanía de no certeza, inseguridad, no confianza. Y entonces esa percepción, ¿cómo es alimentada muchas veces por esos sectores que dicen, pues no hay una legitimidad o no hay la confianza suficiente en las actuaciones de la autoridad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a ir solventando? ¿Cómo vamos a ir de alguna manera contrarrestando esa situación? Porque tenemos una democracia que nos ha costado en todos sentidos mucho para salvaguardarla, ¿no? Entonces, la idea de alguna manera en la mesa es esta, ¿no? Siéntanse con la entera libertad de ir desarrollando. Le voy a dar primero a la doctora la intervención y luego seguimos este orden de la mesa. Y mi primera pregunta sería, para de alguna manera empezar por ahí, ¿por qué existe este discurso, esta narrativa de deslegitimar o contrarrestar las atribuciones o competencias legítimas de las autoridades electorales? Bueno, pues primero muchas gracias. Quiero agradecer la invitación, particularmente a la magistrada María Silva y a Marcos. Muchas gracias, porque para mí es un honor estar con ustedes. A ver, yo quisiera compartir con ustedes digamos, una especie de diagnóstico, ¿no? Para un poco pasar a una respuesta más puntual. Yo creo que México tiene unas elecciones en las que, si bien, digamos, gana el partido que más votos tiene, las elecciones no son del todo limpias, ¿no?
no se hace fraude, es decir, no hay la sustitución de la voluntad del electorado, pero sí hay un piso muy disparejo, ¿no? Y esta, digamos, el que haya malas prácticas reiteradas, digamos, en la competencia electoral, genera, digamos, genera mucha desconfianza en las autoridades electorales, pero también en las elecciones en sí mismas, en el mecanismo, digamos, que nos hemos dado. Entonces, es el primer punto. Segundo, tenemos un sistema electoral, digamos, que se ha venido haciendo muy complejo, que está fundado en órganos electorales muy profesionales, que hacen, yo creo, un muy buen trabajo. Sin embargo, hay una tremenda descoordinación, digamos, entre ellos. Si lo que como ciudadano estás esperando es que haya, digamos, mínima, digamos, coordinación y cooperación entre dos instituciones, por ejemplo, ¿no? El INE y el tribunal, que son los naturales, es parte, digamos, de un mismo sistema, a lo cual le añado la FEPADE, a lo cual le añado los OPLES, a lo cual le añado los tribunales electorales estatales. Yo no veo esa coordinación y cooperación, digamos, que vaya en el mismo sentido, ¿no? Y veo, digamos, de manera preocupante, ciertos sesgos, digamos, en la conformación de los órganos electorales y en el ejercicio. Creo, digamos, que nos lleva a preguntarnos bajo qué perspectiva juzgan, ¿no? Cuáles son los, digamos, principios que están tutelando. Y en tercer lugar, me parece que tenemos actores políticos, particularmente partidos políticos, digamos, que si bien, digamos, no hacen fraude, sí se han vuelto expertos en malas prácticas, que de alguna manera erosionan la calidad de nuestras elecciones, digamos, y además alteran las condiciones bajo las cuales los ciudadanos decidimos cómo votar. Digamos, los cañonazos de cemento, credenciales y etcétera, alteran, digamos, las condiciones bajo las cuales los ciudadanos deciden. Para algunos, digamos, las alteran más, porque depende de la condición de la que partimos. Y si bien tenemos ciudadanos que están aprendiendo a ejercer, digamos, el arma más poderosa que tiene la democracia y que pone en manos de los ciudadanos, que es el voto de castigo. Las elecciones son un proceso de rendición de cuentas, sobre todo, y a partir, digamos, de premiar o castigar el desempeño de los gobiernos es como podemos, digamos, incidir en la conformación de los gobiernos. Digamos, esta decisión de cómo castigo, si castigo o no, se ve alterada pues por estas malas prácticas, ¿no? Entonces, creo que para mí ese, digamos, es el punto de partida que nos da de alguna manera elementos para entender por qué, digamos, hay un problema, digamos, de desprestigio. No creo que solamente sea un discurso, o sea, no es solamente un discurso, está finalmente basado, digamos, esta percepción de desconfianza y de deslegitimidad de los órganos electorales, está basada, digamos, creo, en hechos, está basada en evidencia que nos muestra que efectivamente tenemos elecciones, son democráticas, pero no son totalmente limpias. Gracias, buenos días. Lo que no te entendí es ¿por cuántos minutos? O sea, vamos rapidísimo, ¿eh? Perdón. Yo aquí confiado en que iba tercero. Bueno, muy buenos días, gracias por estar aquí. La verdad, de nuevo, gracias a la barra, a Marcos y a María por invitarnos. Estoy un poco intimidado porque pues, yo soy un economista metido a politólogo y entonces, no sé bien, sí. Exacto. Entonces no sé si voy a violar los derechos políticos electorales de alguien. Y la verdad que estoy muy contento porque también es la primera vez que vengo a San Cristóbal. De hecho, cuando me invitó Marcos dije, sí, ¿dónde? Sí, lo que quieras, a la hora que quieras. Más, mándame el boleto y yo voy. Mándeme. Sí, no, leí unos artículos de la Constitución y todo. Sí, me especializo en el artículo 41.
Pero bueno, perdón por la guasa, era como para despertar. A ver, la pregunta, yo creo que la pregunta que motiva esta mesa es sumamente importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer para construir credibilidad o legitimidad en las elecciones? Llevo varios días pensándolo, como de qué será una forma de decirlo. Y yo creo que a mí me gusta de repente como que, a ver, bueno, vamos a empezar desde cero, y por qué la gente tendría que creer en las elecciones. Y no está fácil porque, fíjense, si vemos los puros numeritos, ¿no? La mayoría de los candidatos pierden, ¿no? Yo diría 9 de cada 10 candidatos pierden. Tenemos 9 partidos políticos. 9 de cada 10 candidatos pierden, en el peor de los casos. Si tuviéramos segunda vuelta, pues la mitad de los candidatos perderían. Que ese es un mundo que los jueces conocen bien. Sí, yo sé que voy a fallar en un sentido y voy a enfadar a la mitad de la gente. Pero en el mundo electoral es peor, porque digo, si 9 de cada 10 candidatos pierden, hay que preguntarse si esos 9 perdedores van a aceptar el resultado y por qué sí y por qué no. Y si lo vemos desde el punto de vista de los votantes, pues también la cosa es muy deprimente, porque si tuviéramos elecciones de mayoría, piensen, en la segunda vuelta, pues medio desencantas a una minoría de votantes, pero el resultado electoral le gusta a la mayoría de los votantes. Pero en nuestro sistema, ¿no? Multipartidista, fragmentado, como lo tenemos, ya podemos anticipar, ¿no? En la mayoría de las contiendas federales o locales, ya podemos anticipar que la mayoría de las personas se van a sentir desilusionadas al conocer el resultado electoral, el que sea, ¿no? Porque si el ganador va con mayoría relativa, pues tienes una mayoría más amplia que pues va a sentir como, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no ganó la persona por la que yo voté? Entonces yo creo que ahí hay una cosa psicológica, o sea, no solo en los candidatos, porque acostumbramos a decir, pues es que los partidos no saben perder, o algunos candidatos no saben perder, y entonces ahí van a patalear y demás. Pero también desde el lado del electorado también puede ocurrir eso. Quizá en México, como algunos candidatos han explotado la figura de tirarse al piso y culpar al árbitro o culpar a las reglas de su derrota electoral, pues también le han dado carnita a un votante que lo pueda pensar. ¿A qué voy? Que puede ser que un candidato pierda una elección, ¿no? Y que a lo mejor en el fondo de su corazón sepa que la perdió porque le faltaron votos, pero puede ser políticamente rentable hacer el show de me la robaron, la mafia, qué sé yo, ¿no? Y incluso en ciencia política hasta hay un uso estratégico de la figura. Mira, en algunos contextos vale la pena decir que la cancha estuvo dispareja, porque, por ejemplo, es una forma de empujar una reforma electoral posterior de, oye, así no se vale, ¿no? O sea, piensa en 1988, y si los perdedores del 88 decían, oye, fraude, o qué hubo, ¿no? Pues a lo mejor tenía mucho sustento la queja, ¿no? Ya si te lo dicen ahora o en 2006 o en 2012, es un argumento más difícil. Pero bueno, digamos que eso ocurre. Hay un uso estratégico pues no sé, de la protesta o de la impugnación de fraude. Pero a nivel del votante, si pensamos en la sensibilidad del votante, pues también él no tiene por qué ser experto electoral o conocer las leyes o el entramado institucional o que hay recuento en el cómputo distrital o que vas a impugnar y eventualmente la sala superior va a decir qué pasó. Pues está muy difícil que un ciudadano de a pie entienda eso, ¿no? Y entonces como que la desilusión, sobre todo la de los ciudadanos, creo que yo diría que es algo preocupante, ¿no? De cómo construimos un sistema electoral en el que, a pesar de que la mayoría de los partidos pierdan y a pesar de que la mayoría de los ciudadanos se sientan desilusionados por el resultado, que digan, pero pues este es el juego, ¿no? O sea, el otro ganó, estas son las reglas del juego. Eso nos lleva mucho tiempo y es como una de las pruebas del ácido, ¿no? Así de, ¿sabes cuándo eres democracia consolidada? Cuando todo mundo acepta las reglas del juego y el resultado sea cual sea. Y pues creo que ahí sí nos damos cuenta con el tiempo que falta mucho trecho. Y que somos una democracia joven, ¿no? Todavía no llegamos a eso. Y es cierto que puede haber un abuso de la denuncia de fraude electoral,
Pero también es cierto que sí hay algo medio disparejo en el piso. Yo tan solo hace 3 días estaba platicando con unos estudiantes de preparatoria que todavía no podían votar y ya me preguntaban, ¿no? De, oye, pero pues es que pues, ni cuenta, ni sirve. Va a haber una pregunta, estudiante de segundo de prepa, en Pachuca, y me pregunta, es que ahora sí, todavía ya no va a haber fraude o va a volver a haber fraude como antes. Y yo le dije, ¿de cuál fraude hablas? Porque dije, tiene 16 años, era una chava. Le digo, oye, perdón, le digo, ¿puedes abundar? Digo, ¿a qué fraude te refieres? Y sí como que se puso nerviosa, pensó que me había ofendido. Le dije, no, nomás quiero saber cuál es el fraude que tienes en la mente. Y me dijo, no sé, como el de Salinas. Como el de Salinas. Dije, es que ese sí fue. Sí, no. Mira, tú no habías nacido, pero sí es cierto, ese sí fue, o esa es nuestra experiencia reciente que digamos, es así. O sea, hombre, quemaron los paquetes electorales, no sabemos qué onda, ¿no? Y hay un estudio que acaba de salir que analiza las actas de casillas, los invito a buscarlo, es de Francisco Cantú. Se fue al Archivo General de la Nación a buscar las actas de casilla del 88 y a distinguir a ojo de buen cubero cuáles están alteradas y cuáles no. Y es brutal, ¿eh? El porcentaje de actas, así, con el tachón, ¿no? De táchale y súmale, ¿no? Así. Y no son todas las actas, porque no, bueno, creo que sí están todas las actas. Bueno, no sé, pero es un estudio estadístico sobre actas que parecen alteradas. Y pues ese era el mundo del 88. Entonces yo le contesté a esta persona, le dije, mira, como ese del 88, no, ese ya no pasa, como decía Irma, ¿no? Digo, eso ya no, digo, este planeta de alteran el acta, embarazan el urna, borran a miles de personas del padrón electoral, pues es ese que es como el fraude de la prehistoria, el fraude del periodo preclásico, ese ya no, creo que ese sí ya lo destruimos, ¿no? Yo creo que sí tenemos un padrón electoral confiable, yo creo que esta idea de la casilla ciudadana, ¿no? El corazoncito así del Instituto Nacional Electoral, pues no son los consejeros de Tlalpan, por fortuna. Son esta casilla donde tus vecinos cuentan los votos ¿no? y las actas y la tinta y el padrón. Eso creo que ya está muy bien cuidado y por eso vemos que las actas, pues cuando se recuentan, se han recontado miles de paquetes electorales del 2009 para acá. De hecho, desde el 2006. Se han recontado cientos de miles de paquetes electorales y los resultados se sostienen. Entonces, sí, el numerito que aparece en el acta es el número de boletas que están en la urna. Entonces, quiere decir que ahí hubo un ser humano que fue y tachó una boleta. Donde creo que, entonces ahí podemos defender el resultado de las actas, la lista nominal, el padrón. Pero lo que ocurre fuera de las casillas o lo que ocurre durante las campañas, ahí es donde, no tengo una respuesta esperanzadora que darle a los chavos de prepa, ¿no? Mira, ojalá, quisiera yo decirte que todos tienen que reconocer los resultados electorales porque nuestras elecciones son justas, auténticas, libres, limpias. Y ahí lo decíamos anoche, ¿no? Ahí con los tequilas aquí a la vuelta, no, pues es que sí, nos duele, ¿no? ¿Qué nos duele? Digo, sí, creo que tenemos serios problemas de cancha dispareja, me refiero a que no nos queda claro si los contendientes están participando en las mismas condiciones de financiamiento de campañas, de acceso a medios, que se les están aplicando las reglas con el mismo rasero en tribunales y demás. Ahí sí tenemos grandes diferencias. Pero ojo, también es cierto que algunas de las diferencias son insalvables. O sea, tampoco, porque luego decimos, vamos a cambiar la ley para que todo mundo parejo. Bueno, pues entonces hay que, como en Hombres de Negro, ¿no? Darle un flashazo a todos los votantes. Olvídate de todo lo que sabes, mañana vas a conocer a los candidatos. No se puede eso. O sea, hay candidatos que son más carismáticos, otros son menos, unos son más populares, otros son antipáticos, unos tienen mejor reputación, otros tienen peor reputación. Esa parte, pues eso es como es, ¿no? Esa heterogeneidad de lo que el votante ve en la boleta, esa no la puedes quitar con reformitas, por fortuna. Pero hay otra en la que sí, dices, oye, es que este asunto, ¿qué onda? Que los incumbents, ¿no? los políticos en el gobierno puedan disponer del gasto público o explotar los programas sociales, o que uno
o que todo el mundo tiene acceso a financiamiento ilegal, pero a algunos les llega más lana que a otros, que la capacidad fiscalizadora de la autoridad esté limitada, ¿no? Que como que la autoridad fiscaliza el gasto de la campaña del candidato, pero pues ¿quién fiscaliza al gobierno, no? Al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal. Ahí como que se nos entrecruza la LEGIPE con la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Desarrollo Social y mandamos traer a la Auditoría Superior de la Federación y no sabemos de quién vigila qué, ¿no? Ahí creo que tenemos mucho terreno por avanzar. Y aunque yo diría que yo soy como optimista de largo plazo, como que digo, bueno, sí, ese es el camino tradicional de una democracia que se está consolidando. Es de, bueno, vamos a ir emparejando el terreno, vamos a ir emparejando el terreno. Y como que la forma de poder emparejar eso tiene que ver, sí, con la propia competencia electoral es la que genera los contrapesos. Les doy un ejemplo y con eso me callo. Típica pregunta de estas mesas es, ¿y quién va a ganar y qué va a pasar, ¿no? Entonces yo no les voy a decir quién va a ganar ni qué va a pasar. Pero hay un escenario hipotético. Por ejemplo, una de las denuncias, en el argumento de la mafia del poder, un argumento Gaby Cuevas del asunto es que la transición ha fracasado, ¿no? Dice Gaby Cuevas, ¿no? Llegó el PAN, llegué yo, salí yo, y estoy tan arrepentida de que no fueron las cosas como yo pensaba, ¿no? Hay algo de fondo, hay retórica ahí, pero es cierto que hay algo de fallido en nuestra transición. No en el estilo John Ackerman, pero sí hay. Para John Ackerman la transición no ha fallado porque no ha ganado ya saben quién. Pero bueno, a lo que voy es, sí, claro, o sea, la alternancia no nos ha traído los frutos que la ciencia política esperaba. El gobierno dividido, pues no nos ha producido así que digamos, wow, es que ahora las leyes son súper leyes, o las reformas electorales son iluminadas. Entonces, por ejemplo, los gobiernos divididos en los estados. Entonces, hay frutos prometidos por la alternancia, la competitividad electoral y el gobierno dividido, contrapesos, que no se están materializando. Y en la caricatura es, ¿por qué no se materializan? Es que la mafia del poder, es que el PRIAN. Pues no sé si es el PRIAN, pero sí hay algo que está impidiendo que el mecanismo de rendición de cuentas electoral produzca estos frutos deseados, ¿no? Mejores políticas públicas, mejor gobernabilidad, mejores leyes. Entonces puede ser que sí nos falte ahí una sacudida. Entonces, por ejemplo, nada más les planteo como forma hipotética. Sí puede ser que cuando el PAN llegó a la presidencia, el PRI no lo vigiló lo suficiente, o el PAN no se puso suficientemente duro con el PRI, por alguna razón. Hay que preguntarle a Diego. Y puede ser que cuando el PRI regresó a la presidencia, pues a lo mejor, pues ya acostumbrado a negociar con el PAN tantas cosas, pues tampoco llegó el PRI de Peña Nieto a meter a la cárcel no sé, a los panistas corruptos, ¿no? Digamos, así como el foxismo no metió a la cárcel a ciertos gobernadores priistas, pues llegó la nueva versión del prismo y no lo hizo. Y no es justo, estoy caricaturizando con el asunto de que a la cárcel, pero es de, oye, tiene que haber un ajuste de cuentas, tiene que haber mejor impartición de justicia, y eso como que no ha ocurrido. Ahora, déjenme hacer ya nada más así como futurearle. Es posible que si llega a la presidencia, ya saben quién, es posible que los otros partidos, como le tienen tanto miedo, que digan, no, es que ahora sí urge contrapesos, ¿no? Urge la vigilancia gubernamental, ¿no? Puede ser, yo no sé, a lo mejor no sé si le estoy futureando bien o mal, pero a lo mejor la vigilancia que el Congreso no ha hecho sobre el Ejecutivo en el pasado ha sido porque a lo mejor son muy amigos los que han pasado por ahí, o se hicieron amigos muy rápido. Entonces a lo que voy es, de repente a golpe de alternancias, en una de esas, ¿no? Puede ser, este mecanismo lo tienes que activar, ¿no? O puede ser lo contrario, puede ser que llega el nuevo presidente, el que ustedes quieran, y que aprenda a negociar con los poderes fácticos, igual que los que están ahorita, ¿no? Y entonces ahí es un mensaje de, pues no va a pasar gran cosa, no se emocionen, ¿no? Pues nada más van a cambiar el color de las banquetas. Como en los municipios, ¿no? Las presidencias municipales cambian de color cada 3 años. En fin, pero yo se los dejo ahí. Mensaje de pesimismo, sí están medio atorados, como que los mecanismos de rendición de cuentas electoral no nos están produciendo lo que queríamos y hay que pensar cómo destrabar eso. O mensaje de optimismo es, mira,
a lo mejor nos falta otra vueltecita de alternancia, otra vueltecita de contrapesos, para ir haciendo exigibles, ir haciendo, materializando los mecanismos de rendición de cuentas de una democracia, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, vamos ahorita a una primera ronda. Haré ya a lo mejor una contrapregunta y posteriormente voy a ceder el uso de la voz a los que quieran intervenir. Magistrado, por favor. Gracias. Bienvenido. A Marcos por la invitación y a María Silva. Y bueno, creo que aquí el intimidado soy yo porque al lado de dos politólogos, economistas. Bueno, la pregunta fue sobre la desconfianza o el desencanto. Ahí se escucha mejor. No, aquí está bien esto. La pregunta fue sobre desconfianza o por qué el desencanto. Prácticamente voy a tratar de decir, adicionar algo a lo que ya dijo Irma, a lo que dijo Javier, pero quizá sintetizar. Uno, sí hay datos del desencanto y creo que no tienen que ver necesariamente con la descoordinación, sino con una cuestión mucho más compleja, ¿no? Y eso lo dice el Latino Barómetro. Voy a citar, por ejemplo, algunas de las cifras del apoyo a la democracia por país en México. En 2017 estamos en un 38%, esto es 10 puntos menos que en 2016, 48%. Nuestro más alto apoyo ha sido en 2004, 63%, y de ahí solo ha ido disminuyendo. El más bajo en 2014, 37%. Entonces, parece que, y no es algo exclusivo de México, en toda la región hay un desencanto por la democracia y digamos, la percepción pública responde a muchos más factores que lo electoral, ¿no? O sea, al económico, en general al sistema político y a esto que creo que señalaba bien Javier, que tiene que ver más con las democracias, con la alternancia en gobiernos y no está generando los bienes públicos deseados y la eficiencia en el acceso y la calidad a esos bienes públicos. Ahora, en las instituciones electorales, sí, efectivamente, también Latino Barómetro nos dice que ha perdido el apoyo o la confianza de la ciudadanía. En 2017 se registraba, no, perdón, en 2006 se registraba un 51% de confianza en las instituciones electorales y en 2017 solo un 29%. Entonces, algo en 10 años, 11 años, esta caída de más de 20 puntos, algo nos tiene que estar diciendo, ¿no? Ahora, yo creo que ellos les podrán explicar mejor, yo soy abogado, pero debe haber una correlación entre la caída en la confianza de las instituciones electorales y la caída en la confianza en los procesos democráticos en general y esto tiene que ver no solo con elecciones, sino con economía, ¿no? En general con estabilidad política, desarrollo, bienestar, en fin. Entonces, mi punto es, sí hay desencanto, nada más no se lo atribuyan solo a lo electoral, por favor, ¿no? Dos, en materia electoral, me parece que algunas variables o factores que pueden explicar por qué estos a veces falta de credibilidad tiene que ver, uno, por un alto reformismo electoral. Y esto los abogados quizá lo pueden explicar mejor también que los economistas. El hecho de estar cambiando las leyes constantemente genera una especie de inseguridad jurídica o una percepción de que el diseño institucional no está siendo el adecuado, digamos, de origen y cambios a las leyes electorales cada 3 o 6 años generan, en primer lugar, un nivel de litigiosidad mayor. Cada elección el nivel de litigiosidad ha incrementado, quizá ahora inclusive es menos que en 2015, sin embargo, lo que sí podemos observar es que tras cada reforma electoral se incentiva el litigio y entonces se incrementan los conflictos, no solo
legales, institucionales, sino también en la discusión pública. Y ese reformismo tiene que ver, por un lado, con estos incentivos para negociar la ley, ¿no?, después de derrotas electorales, y además negociaciones no solo cruzadas, o sea, negociaciones no solo en materia electoral, sino negociaciones cruzadas, ¿no? Te cambio una reforma fiscal por una reforma electoral, o te cambio una reforma energética por una reforma o otra reforma electoral, en fin. Creo que ahí hay un problema respecto a también las expectativas que se tiene del cambio en la ley. Normalmente se piensa que con las modificaciones legales estamos resolviendo problemas estructurales, pero la verdad es que eso no es así. Normalmente, y sobre todo en materia electoral, lo que significan los cambios legales son reformas coyunturales, temporales, transitorias y generalmente subóptimas. Y bueno, esto a su vez impacta en la legitimidad de todos los procesos electorales. ¿Por qué? Porque al cambiar la ley cambian las actitudes de los partidos, ¿no?, y de los participantes en las reglas del juego. Esto trasciende a la opinión pública. Entonces, en mi opinión, para que un proceso electoral como en su conjunto, en su integridad, tenga la confianza o el nivel de aceptación que deseamos que tenga en las democracias, creo que sí tenemos que trabajar mucho más en construir una legitimidad que va desde la modificación de la ley hasta la aceptación o el litigio respecto de los resultados. Pero para eso, y yo ahí diría una tercera, bueno, el segundo punto es en contextos políticos e institucionales en donde no se tiene una aceptación de la legitimación, digamos, amplia de estas instituciones, reglas y procesos, tiende más a la desconfianza. Y es el caso, digamos, de México. La legitimidad es algo que se construye a largo plazo. Luego, tercer punto, me parece que para construir esa legitimidad tenemos que tener un conocimiento más amplio, no solo más general, sino más profundo de qué es el sistema de elecciones, qué es el sistema de partidos, cómo funcionan los procesos electorales. Porque el conocimiento de una institución, cualquiera que ésta sea, pública o privada, es una condición necesaria para aceptar y confiar en ella. Y esto parte sobre todo de la experiencia que podamos tener en esa institución. Cuando los abogados van a un litigio, ¿no?, seguramente, y si son jugadores repetitivos, se formarán mucho más su idea sobre cómo funcionan los tribunales y la aceptación en ellos por la experiencia en esos juicios y no tanto por lo que la ley dice que hacen los tribunales. Entonces, en los procesos electorales me parece que la ciudadanía tiene experiencias muy acotadas. Digo, la sociedad, la gran mayoría que decía Javier Aparicio pierde, tiene experiencias muy focalizadas y prácticamente son, voy de atrás hacia adelante, votar, ¿sí?, y la exposición que tengan, que puede variar, a la propaganda electoral en radio y televisión. Y si ahora ustedes no consultan la TV abierta y tampoco cable y solo ven Netflix, probablemente ya no tendrían que estar viendo spots. Pero si la gente tiene TV abierta o todavía ve televisión restringida, entonces va a tener ahí un acercamiento a la propaganda. Además, otra parte de su experiencia está en las conversaciones sociales en las que participamos, o sea, en esta socialización o amplia deliberación sobre qué son las elecciones y qué esperamos de ellas. Ahora, ahí tenemos yo diría, dos déficits. Un déficit de confianza en general, ¿no?, que se socializa
y eso merma la legitimidad de los procesos. Y yo no digo si eso es correcto o incorrecto, o si está informado o desinformado. Simplemente parece como un fenómeno, ¿no? Y dos, que estas conversaciones están generalmente influidas por nuestras preferencias. ¿Sí? Y entonces tendemos a juzgar la acción, la decisión, la intervención de las autoridades electorales y los procesos a partir también de nuestras preferencias. Y me parece que ahí también tenemos que tener una distinción. Los jueces no resolvemos conforme a las preferencias de ustedes, los votantes, porque no nos eligen, y de hecho ese es el diseño, digamos, constitucionalmente aceptado y parece que adecuado para este país. Ahora, tampoco decidimos conforme a nuestras preferencias, sino con base en lo que la Constitución, la ley y una interpretación conforme a valores no lo dice. Y este es otro cuarto punto que quiero resaltar, que en la democracia y en la contienda electoral las reglas contienen y expresan valores. Y probablemente estos valores no son los mismos que leen algunos partidos, algunos contendientes o la ciudadanía o las instituciones en la ley, ¿no? Y sabemos que por ser abogados, que esos valores muchas veces están sujetos a la interpretación que se les quiera dar a través de técnicas jurídicas, ¿no? O sea, no a través de ocurrencias. Y cuando las instituciones electorales como los tribunales locales, los institutos locales, el INE o el Tribunal Electoral decide, tenemos ahí un proceso de comunicación que no es efectivo ni eficiente, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben lo que resolvió la semana pasada el Tribunal Electoral o esta semana, ¿no? Conocemos en realidad, o el INE, ¿no? Conocemos en realidad las decisiones que trascienden más a los medios de comunicación. Entonces, también tenemos intermediarios entre lo que las instituciones deciden y lo que les llega a ustedes. Y esos intermediarios son los que nos ayudan a comunicar qué valores se están protegiendo a la hora de resolver o tomar decisiones. Y la conducta de esos intermediarios quizá a veces también requiera de mayor profundidad, de mayor investigación y una mayor comprensión de las decisiones. Ahora, la responsabilidad de las autoridades en comunicar mejor, pues ahí representa un gran reto, ¿no? Como abogados y abogadas saben, pues que normalmente nadie nos entiende, ¿no? Más que entre nosotros, ¿no? Y a veces, ¿no? Bueno, el Tribunal Electoral toma decisiones igualmente técnicas que cualquier otro tribunal. Ahora, comunicarlas puede ser una tarea en donde hay esfuerzos individuales, pero lo relevante no son los esfuerzos individuales, sino la acción institucional. O sea, que nuestras oficinas de comunicación social, como instituciones, y el esfuerzo que se haga, pues pueda poner en un lenguaje simple y llegar a más personas. Y las redes sociales sirven, pero también en las redes sociales enfrentamos otro fenómeno que le llaman lo de fake news o hechos alternativos, en fin. Entonces tenemos un contexto en donde hay que competir con información masiva que generalmente tiende a exacerbar nuestras diferencias por las preferencias también distintas. Bueno, y finalmente creo que hay un tema estructural relacionado con el desencanto y es el dinero en la política y la percepción que hay sobre él y los problemas que puede llegar a tener un mal uso o un indebido uso del dinero en la política.
no hay elecciones, no hay proceso electoral en el mundo que no requiera de dinero, ¿no?, para llevar a cabo campañas y para sostener las actividades de los partidos políticos. Sin embargo, en México tenemos, por un lado, una expectativa creada por el reformismo electoral, por los partidos políticos, de supuestamente disminuir el financiamiento público de los partidos. Ese era el objetivo de la reforma de 2006-2007 y realmente el efecto no ha sido ese, ha ido incrementando. Y con la reforma de 2014 a nivel estatal, el financiamiento público de los partidos creció hasta en un 300% en algunas entidades, de un 50% a un 300%, muy pocas disminuyeron. Otro de las vertientes del dinero en la política tiene que ver con la fiscalización, de cómo gastan los partidos. Realmente tenemos una sobreregulación en todo lo electoral, pero en fiscalización creo que es más grande el reglamento de fiscalización que las 3 leyes generales que hay, ¿no?, de instituciones, de partidos y en materia de delitos. Y sin embargo, no tenemos una aceptación de que los partidos estén gastando bien y que el Instituto Nacional Electoral esté cumpliendo con los objetivos de esa fiscalización, y a eso claramente añadan pues las diferencias en las decisiones que se toman entre el tribunal y el INE, particularmente en esta materia. Los topes de gasto que están relacionados con la fiscalización también pueden ser a veces muy disruptivos desde el punto de vista de la opinión pública, porque cuando tienes una elección como en el Estado de México con un tope de gasto de 250 millones para la candidatura a la gubernatura, pues eso me imagino que a ustedes no les hace mucho sentido, no le ven tanta racionalidad, ¿no? Y el tope de gastos para la elección presidencial estará alrededor de los 400 millones de pesos, ¿no? Sin embargo, vemos elecciones municipales con topes de gasto de 60,000 pesos. Y así, puede variar. Y bueno, el dinero en la política es justamente lo que mueve en muchas ocasiones estas malas prácticas a las que se refería Irma. Finalmente, me parece que con esto concluyo, para aceptar los resultados, pues es un trabajo muy complejo porque hay que tener una comprensión del proceso en su integridad y una comunicación más objetiva, más simple entre las instituciones electorales y los actores políticos. Y bueno, eso a veces no es, digamos, ni lo que les conviene en las contiendas electorales. Muchas gracias. Antes de dar paso a las preguntas y a los comentarios del público, de forma muy concreta, en 3 minutos daría el uso de la voz para, si quieren hacer una contrarréplica, una precisión, y a lo mejor ahondar en estos elementos que he venido advirtiendo en lo que ha dicho cada uno de los ponentes. El tema, hay un déficit en la comunicación, me parece que no se está comunicando adecuadamente. ¿Cómo mejorar esa comunicación en concreto de las autoridades, ¿no? Cómo transmitir lo que están haciendo hacia los ciudadanos, de alguna manera cuál sería la responsabilidad en concreto de los distintos actores políticos para transmitir o modificar o fortalecer esa comunicación, y en la medida de lo posible, yo sé que en 3 minutos no se puede hacer, cómo entonces revertir esta narrativa, este discurso muy asentado, como lo hemos venido señalando en la opinión pública, de la falta de legitimación, ¿no? O de la posible falta de legitimidad en los resultados electorales y en las actuaciones de las autoridades electorales. Doctora. Bueno, pues muchas gracias. Yo, digamos, empezaría, digamos, planteando algo frente a lo que decía el magistrado Reyes respecto a esto del desencanto y bueno, el hecho de que tenemos una hiperactividad en el reformismo electoral. A ver, yo creo que
no solamente es que se cambien, digamos, las leyes continuamente, es el diseño mismo de la ley. A mí me parece que la manipulación del diseño de la ley es una de las fuentes, digamos, de mayor desconfianza entre, finalmente, los actores políticos. Si nosotros vemos que la política en México efectivamente está muy partidizada, vemos con los lentes de los partidos, los primeros, digamos, que saben que la ley es manipulable son ellos. Y la hacen en muchos sentidos para manipularla y dejan esos huequitos en la ley que permite, digamos, poner la balanza de un lado y del otro. Entonces, a ver, espérame, no solamente es que se cambie la ley, es la manera en la que la cambian y es el diseño mismo de la ley. Yo creo, digamos, que hay un problema en ese sentido, con la manipulación del diseño de la ley, y a lo cual se suma pues la efectividad, digamos, de la norma, ¿no? Cuando una norma es efectiva para desincentivar, digamos, las trampas, las malas prácticas, etcétera, pues cuando finalmente se aplica, ¿no? Y se aplica de manera efectiva. Yo hice un estudio precisamente sobre la manipulación de la ley electoral en América Latina y encontré, por ejemplo, que Guatemala y México comparten que tienen leyes electorales que incorporan las mejores prácticas mundiales. Es increíble, o sea, tienen unas leyes de 10, ¿no? O sea, cuando ves el código de buenas prácticas de Venecia, ¿no? Dices, no, bueno, o sea, ese sí es, no, bueno, le incorporamos todo. Cuando te vas a los reportes de observadores, que es, digamos, una fuente relativamente confiable de qué tanto se aplica, ahí ves que no, es decir, finalmente tenemos leyes que, digamos, o bien se violan o bien no se cumplen, de tal manera que hay una distancia gigantesca entre la ley y la conducta de los actores. Y entonces la gran pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué no cumplen la norma? ¿Por qué? Porque la verdad yo creo que el costo de violar la ley es muy bajo. En México es muy bajo, es decir, y con todo, ¿no? ¿Por qué se corrompen los partidos? ¿Por qué se corrompen los ciudadanos? Pues porque la verdad es muy fácil, digamos, violar la ley porque no tiene ningún costo. Si yo no me pongo el cinturón de seguridad y entonces llega el policía, pues ¿qué es lo más fácil? ¿No? Pues la corrupción es un facilitador. Es un mecanismo, no es cultural, no, es un mecanismo que facilita las cosas. Y entonces, ay, no, pues es más fácil darle la mordida que a que me levante, ¿no? La sanción y yo vaya y a ver, lo mismo pasa con los partidos. Cuando particularmente, digamos, hemos llevado la ley y los delitos electorales por un canal que no afecta los resultados. A ver, eso no es manipular la ley, eso no es… A ver, cuando yo llevo las malas prácticas a delitos, los pongo en una ley que corre, digamos, paralelo al proceso electoral, pero van por otro camino. Entonces yo puedo comprar los votos, digamos, tener recursos ilícitos, eso no implica que me van, digamos, directamente a afectar los resultados. Entonces, como ustedes ven, los partidos pueden, digamos, incurrir en todas estas, digamos, prácticas ilícitas y al mismo tiempo seguir jugando. No lo saca del juego. Entonces, oye, pues violar la ley me sale barato, porque al final no puedo ganar. Eso es manipular la ley, perdón, eso es manipular. Y es poco efectiva, porque además, por más que le ponemos años de cárcel y le aumentaron y etcétera, como corre paralelo, como corre por otro, pues yo digo que son dos vías, dos caminos distintos. Y en estos dos caminos distintos yo trato de desincentivar la compra de votos, el condicionamiento de uso del voto y el uso de programas sociales, pero, digamos, si lo hacen los partidos, si lo hacen los gobiernos, digamos, eso tiene un litigio por un lado y por otro corre, digamos, el proceso electoral. Hasta que no haya, digamos, un empate de… Tú incurres, digamos, en este tipo de delitos, te saco de la contienda. Tú incurres en este tipo de delitos, señor, tu triunfo, digamos, es anulado. Digamos, hasta que no hagamos una carretera única en donde se aplique efectivamente la ley, digamos, creo que vamos a ver, digamos, un poco de conductas distintas. Entonces, no solamente es la periodicidad, digamos, sino también es el tipo de diseño, ¿no? Y su efectividad. Segundo, la confianza. A ver, no, la desconfianza en las instituciones tiene que ver con desempeño. Cuando preguntan en todas las encuestas sobre
usted tiene confianza en los partidos políticos, usted tiene confianza en… Digamos, los estudios lo que revelan es que esas preguntas, digamos, lo que tiene la cabeza de la gente cuando responde es ¿qué hacen? ¿Qué hacen esas instituciones y qué tan bien o mal hacen su trabajo? Es desempeño. Entonces, no es comunicación, o no solo es comunicación, es qué están haciendo esas instituciones, el INE, el tribunal, los OPLES, los tribunales estatales, partidos, diputados, senadores, y le vamos aumentando y la lista bastante amplia, ¿no? Que tenemos desconfianza en ellos. A ver, a mí me preocupa que cuando vemos, digamos, la fórmula democrática, digamos, digamos que tiene una entrada, digamos, esta caja negra en donde decidimos por quién votar y tiene la salida. Nosotros, como electores, lo que estamos pensando es, a mí me promete un partido algo, yo sé que si yo voto por él, el beneficio viene después, ¿no? Y si no me cumple, pues lo voy a castigar en la siguiente elección. ¿Qué pasa cuando yo altero eso y los beneficios vienen al principio? Te doy el saco, te doy la tarjeta, te doy el… ¿no? Ah, pues entonces da la casualidad de que altero total y absolutamente la idea de, cuando tú llegues vas a hacer cosas por mí. Cuando llegan hacen cosas por ellos, ¿no? Entonces, digamos, ojo, a mí me parece que el centro de la desconfianza está en el desempeño de esas instituciones y en cómo se percibe que ese desempeño no es parejo, que ese desempeño no trata igual, digamos, a los partidos. Beneficia a uno, sesga un poquito el piso, a ti te permito esto, para esto de las tarjetas, no, pues es propaganda, ¿no? Cuando digamos, en el mundo entero, de verdad se los digo, en un artículo que escribí, me mandó el editor, me dice, oye, yo creo que te equivocaste, ¿no? En el texto. Pusiste que las tarjetas son propaganda, pues eso es soborno, ¿no? Le dije, te juro que sí, eso es lo que se aprobó, ¿no? Me dijo, es que eso no puede ser. Pues sí puede ser, ¿no? Entonces, es desempeño, insisto, hay que volcarnos a ver el desempeño de estas instituciones. Y yo no quiero minar, a veces, pero es que tú crees que las instituciones… No, a ver, yo no les quito mérito, son profesionales, son fuertes, tenemos un sistema electoral, por más abigarrado, la verdad es que es bastante denso, complejo, y ha logrado este tránsito de que los votos se cuenten bien, que tengamos elecciones, digamos, con mínimos democráticos, pero al mismo tiempo, digamos, a esas instituciones tienen un desempeño, desde mi punto de vista, digamos, que ha también abonado a la desconfianza y a la erosión de la calidad de nuestras elecciones. Y termino, digamos, planteando esta cuestión de lo difícil que tienen el trabajo hoy y que encuentro, digamos, que con la complejidad del proceso electoral, entre más competido es, pues más difícil se pone, ¿no? Porque entonces, ¿dónde pones la línea divisoria, por ejemplo, en esto de las tarjetas? ¿Es propaganda o es soborno, ¿no? El papel que tienen los magistrados y el papel que tienen, digamos, los consejeros electorales es cada vez más importante y depende cada vez más de su juicio y de interpretación de la norma. A lo que me lleva a pensar que la composición de estos órganos es sustantiva y tenemos que pensar, digamos, y repensar con lupa a quién vamos, digamos, a impulsar a que estén en este tipo de puestos. O sea, ¿y qué es lo que estás esperando? Pues que sean personas íntegras, ¿no? Que de alguna manera ponen una balanza y ven a, digamos, estándares, no solamente a la ley, sino estándares internacionales. Y bueno, muchas gracias. Sí, para 3 minutos entonces para decir por qué o qué podemos hacer para revertir la desconfianza. Bueno, primero yo diría que son las dos cosas, fue un poco también la réplica Irma. No solo es desempeño, o por lo menos la sociología del derecho. Yo no he estudiado ciencia política, pero sí sociología del derecho. Y la sociología del derecho demuestra, respecto a las instituciones que aplican la ley, tribunales, policías, etcétera, que lo que más influye en la percepción es la experiencia que tienen estas personas con la ley. No es el desempeño solamente y aislado, sino su experiencia.
cuando van a un tribunal y reciben un trato justo, son escuchados, se sienten parte de un proceso, aun cuando no les des la razón, pueden y conocen los argumentos, pueden aceptar el resultado, ¿sí? Y cuando tienen la razón y además recibieron un trato justo, etcétera, se tiende no solo a aceptar el resultado, sino a tener una concepción de que la ley es justa y entonces generas una cadena virtuosa de obedecer la ley. En esto influye el desempeño, sí, es una variable relevante. Pero no es solo desempeño, me parece que eso es reducir a que todo el proceso electoral puede salir bien, legítimo y confiable si hacemos bien nuestra tarea en el tribunal, pero ¿qué pasa si todos lo hacen mal? O sea, si los partidos políticos se comportan, ¿no? Y entonces ahí tienes una tensión constante haciendo efectiva la ley. Me parece que hay… o sea, para que funcione todo, hay que cooperar todos, ¿no? Y claro, el desempeño es fundamental. Ahora, ese desempeño, ¿cómo puede tender a generar mejores condiciones de confianza y aceptación del resultado? Creo que en primer lugar, sí, impulsando una participación ciudadana mucho más incluyente. Y esto no solo tiene que ver con los partidos políticos, sino también con las candidaturas independientes y con que la sociedad, la ciudadanía, reciba más información, por ejemplo. Entonces, si tienes una ley restrictiva, porque no pueden acceder a radio y televisión, ¿no? Les prohíbe calumniarse entre los partidos. Y hay una serie, digamos, de restricciones. Pero hay un margen de interpretación y si se puede interpretar de tal manera que haya mayor circulación de ideas y digamos de información, eso probablemente genere también inclusión de la sociedad y finalmente, y lo que se espera es participación. Ahora, la participación está ligada con la representación política, ¿no? Uno de los problemas de estas crisis tiene que ver con la representación política. O sea, ¿quién de ustedes puede decir que su diputado, su senador, su ejecutivo los representa y está tomando las decisiones de política pública o jurídicas en general que ustedes tomarían, ¿no? Para los cuales, pues, seguramente varios, pero no todos. Y probablemente algunos dirían que no. Entonces, ¿cómo generamos que se fortalezca este vínculo entre participación y representación? Uno de ellos es sancionando las malas prácticas que tienen que ver con el clientelismo electoral, por ejemplo, o el turismo electoral, en donde lo que se rompe particularmente es esta relación entre votante y después la ejecución de gobierno o ejecución de políticas públicas. En ese rubro me parece que tiene toda la razón la literatura que señala que estas malas prácticas, aun cuando probablemente se muevan en el margen de la ley, las autoridades sí tienen que inhibirlas, sancionarlas, y esto se tiene que hacer rápido porque cuando se habla de eficacia de la ley, no solo es que se obedezca, y se puede obedecer por dos vías. Uno es voluntariamente y otra es a través de la imposición de sanciones o obligando a que se cumpla la ley a través de decisiones judiciales. Y esa eficacia o esa efectividad de la norma sí depende de que se aplique la ley lo más pronto en términos de tiempo a la conducta que la violó, y que la sanción también llegue rápido, pero sea proporcional a lo que se está erosionando, para que el costo de obedecer la ley no sea rentable, ¿no? Es decir, sea también igualmente alto. Ahora, es difícil en materia electoral que el costo de desobedecer la ley sea muy alto cuando solo hablamos de sanciones económicas, porque estas se pueden pagar a lo largo del tiempo, sobre todo si tienes financiamiento público y si luego ejerces gobierno. Entonces, el mecanismo que, digamos, podría desincentivar más
este tipo de prácticas es la nulidad de una elección. ¿Sí? Ahora, la nulidad de una elección técnicamente tiene muchas exigencias, ¿no? Entonces, la ley tampoco permite, y esto es lógico y racional, porque cuando anulas una elección, en realidad lo que estás protegiendo es la autenticidad del sufragio o la equidad de la contienda. No es que estás sancionando solamente, en realidad estás buscando la integridad de ese proceso y de esos resultados. Entonces hay un estándar y un contexto de exigencia mayor para tomar esas decisiones. Ahora, para anular una elección tiene que haber pruebas en un procedimiento, no basta que el doctor Javier Aparicio escriba una columna y la doctora Irma Méndez otra, diciendo que está horrible, que vieron la peor elección en el estado no sé cuál, ¿verdad? Bueno, y además pues Irma y Javier no van a presentar un juicio porque ni siquiera estarían legitimados para eso, ¿no? Entonces necesitamos pruebas que los abogados y las abogadas de los partidos políticos tendrán que presentar, o de los candidatos, candidatas, y a partir de esas pruebas y de esa evidencia es que se puede anular una elección, no solo por lo que se dijo en la prensa y por lo que los académicos opinan. Así funciona el sistema y el Estado de Derecho, y me parece que queremos que funcione así, porque protegemos los derechos de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, claro, siempre hay un margen de apreciación cuando se analizan pruebas. Y ahí sí, yo diría, el fenómeno electoral pues no es lo mismo que otros ámbitos jurídicos, y una tarjeta que tenga una oferta, aunque sea de papel, de cartón, ¿no? Y en donde viene una oferta de políticas públicas y te piden tus datos y los de tus familiares y te dicen que con esta tarjeta vas a tener un ingreso al padrón preferencial, pues sí, eso para mí sí es clientelismo y así lo voté. Yo no dije que era propaganda electoral, pero las decisiones en los tribunales se toman por mayorías, como en la democracia, ¿no? Entonces, pues ahí hay votos particulares y posiciones minoritarias que pueden analizarse, y me parece que la academia, los líderes de opinión también podrían centrarse en el análisis de las distintas posiciones que toman las y los magistrados. Ahora, y casi no se hace, por cierto. De hecho, muy pocas veces se cita lo que dijo la minoría y quién de la minoría votó. Generalmente es el tribunal decidió, el tribunal dijo tal. Y es cierto, la voz y el derecho de los tribunales es el de las mayorías. Sin embargo, bien le haría a la discusión ponderar argumentos o todos los argumentos que se presentan, ¿no? Creo que ya llegué a los 3 minutos. Ya. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Yo no me sentí mal. Yo eché un rollazo en la primera intervención, entonces ahorita me voy a ceñir a ver cómo. No, porque quiero ver preguntas y así. ¿Qué decir? Abonando a lo que se dijo. A ver, hace rato dije, sí, la mayoría de los candidatos pierden, la mayoría de los votantes se sienten desilusionados. Hay que cuidar la psicología de todos estos actores. Ahora, ojo, no es cierto que la mayoría de los candidatos perdedores patalean, aguas. Eso sí no. O sea, dije, la mayoría de los candidatos se van a sentir afectados y podrían impugnar, pero no es cierto que la mayoría impugna. O sea, casi todos los resultados se impugnan, pero algunos es como por convivir, así de… El jurídico, pues el del jurídico tiene que desquitar y pues tú vaya, anúlate unas casillas. Oye, quedaste en tercer lugar, tú díceselos, porque en una de esas cambiamos el resto mayor y ganamos una plurimas, ¿no? Algo así, tú muévele. Pero no todos, por eso decía, no todos los, aunque perdí, porque hay mucho candidato testimonial que pues ya sabía que a eso iba, ¿no? Y los votantes, cuando ven que no ganó su candidato, no todos van a las barricadas y a las calles. O sea, hay los que dicen, pues sí, pues así fue. Pero en el juego repetido pueden pasar cosas.
por ejemplo, ahorita que va adelante López Obrador, yo siento feíto, de veras, porque no sé qué decir cuando interactúo con simpatizantes de López Obrador y están enojados. No, uno dice algo, oye, no me gustó el video de López Obrador cortándose el cabello. Oye, pues nomás no me gustó, o sea, no sé, o sea, pero ¿por qué estás tan de malas? Vas ganando. O sea, nomás no, es que tú, la mafia, criticas. Bueno, también me parece ridículo el de la guitarrita, también, si eso te hace sentir bien. Pero yo veo animosidad de algún lado. Bueno, está en los dos lados, pero ahí hay una, ¿no? Y yo creo que, les digo, una vez así yo fingiendo demencia de, ¿por qué estás tan de malas si vas ganando? Y a veces en el pasillo les digo, de veras, o sea, pues a lo mejor, o sea, con la información de ahorita parece que tu candidato va a ganar. ¿Por qué estás irritable? Como diría Peña Nieto, ¿no? ¿Por qué no estás en modo sonríe, vamos a ganar? Que era un lema de López Obrador de 2006, sonríe, vamos a ganar. Y hay personas que me han dicho, es que sí, o sea, sí siento padre, yo creo que sí, pero no nos van a dejar. No saben cuántas personas me han dicho, es que no lo van a dejar. No lo van a dejar. Oye, ¿y de dónde? ¿Por qué dices que no lo van a dejar? Pues no te hagas, o sea, mira cómo, o sea, no. Y ahí sí yo sufro de, ¿por qué sientes tú eso? Sí, yo creo que sí. Yo bien bruto digo, es que si juntas la mayoría de votos, vas a ganar. Si tienes los votos, vas a ganar. ¿Qué es lo que te van a robar? Las vacas, los puercos, ¿qué te van a quitar? No, algo nos van a hacer ahorita, yo no sé. Y digo, mira. Entonces sí hay unos como, no sé si llamarlo traumas, pero o dicen, es que la mula no era arisca, es de, no hombre. Entonces a lo que voy, dije que tenía que ser breve, a mí me preocupa mucho la legitimidad de los votos. Yo creo que la mayoría, fíjense lo que voy a decir, yo creo que la mayoría de nuestros representantes políticos, la gran mayoría, sí tienen la legitimidad de los votos. Es de, oye, es que sí gané. O sea, así Juanito en Iztapalapa, oye, yo gané. Pero prometiste que te ibas a bajar. Pues no sé, pero yo sí gané. ¿Y sí ganó? ¿En qué sentido? La mayoría de las elecciones no son tan reñidas, la mayoría se ganan por cierto margen. Y a mí me cuesta mucho trabajo pensar que un gobernante que ganó con más de 5 puntos de ventaja porcentuales, o de 8 o de 10, que le digas, no, es que todo estaba en tu favor. Y bueno, pues a lo mejor el piso disparejo me ayudó de algún modo, pero sí gané, o sea, o vamos a ir borrando votos hasta que qué pase, ¿no? Yo creo que la mayoría sí lo tienen y voy a decir una cosa terrible, no debería decirlo porque yo me la paso hablando mal del INE y mal del tribunal, un poco más del tribunal que del INE, porque fui consejerito electoral, entonces yo tengo la camiseta INE así, muy así, pero típicamente, sí, o sea, parte de mi chamba es andar criticando las reglas, las instituciones, las sentencias. Pero cuando lo veo de muy, muy arriba, voy a decir una cosa criminal. Yo creo que los árbitros electorales no tienen un impacto decisivo, determinante en nuestros resultados electorales. Fíjense. Lo que estoy diciendo es, si la mayoría de los que llegaron tienen legitimidad de votos, y tuvieron los votos, ganaron. Oye, fue porque el árbitro les regaló los votos. No, yo creo que no. Yo creo que si el árbitro hubiera hecho mejor su chamba, diferente su chamba o algo así, quizá habría más elecciones reñidas y quizá un poco más de alternancia. Pero así como de que, no hombre, lo que pasa es que las autoridades electorales le han dado pase en blanco a toda esta bola de delincuentes, no, como que no me embona porque los propios resultados electorales, digo, a ver, el PRI perdió la presidencia en el año 2000. Se tardó 12 años en recuperarla y la va a volver a perder. No sé si ven las encuestas, la va a volver a perder. Entonces, que digan, oye, no, es que es la dictadura de la mafia. Mira, el partidote ya se fue, se tardó en regresar y va a salir por patas. O sea, le va a ir peor que a Calderón. Peor. Digo, pues ahí el votante te está diciendo, mira, yo soy bien castigador. El gobierno es el que no me cumple mis expectativas. Pero yo, como en Querétaro ha habido 5 alternancias acá. O sea, no hay nada que complazca al votante de Querétaro. Pavimentan, no pavimentan,
pum, pum. Y a mí eso me gusta, digo, mira, el votante está así de, a mí no me vengas con cuentos. Y siento que el gobierno, y a lo mejor parte del Estado, y a lo mejor las autoridades electorales no están al nivel, no están cumpliendo las expectativas de los ciudadanos. Y ahora, ¿y dónde entra? Y ya para cerrar, ¿dónde sí tengo mucho miedo? Digo, sí, yo creo en la legitimidad de los votos, pero donde no sé qué decir es en una elección muy reñida, la verdad no sé. O sea, si yo dijera, oye, otra definición de democracia consolidada es, puedes ganar la presidencia con un voto de ventaja. No tenemos ese nivel, no lo tenemos. Lo vimos en Colima, iba a ganar no sé quién por 500 votos y era un pleito, del que anulara más casillas se llevaba el resultado electoral o podías hacer el recuento y depende qué jurisprudencia usabas para los votos nulos, cambiabas el resultado de la elección de Colima, que es una cosa chiquita, ¿no? 900 casillas, a eso me refiero, es padrísimo, pero 900 casillas. Y ahí fue muy obvio, o sea, se anuló toda la elección, se anuló la elección por segunda vez en Colima y el margen de victoria era muy pequeño. Y digo, chin, ¿por qué no se podía sostener un resultado electoral de 500 votos de ventaja? Yo creo que el de un voto de ventaja tampoco es. Hay politólogos que te dicen, no te hagas guaje, cuando la elección está sumamente reñida, el resultado electoral va a ser una decisión política de los tribunales. Por ejemplo, Florida, Estados Unidos en el año 2000. La Suprema Corte norteamericana suspendió un recuento. Había un recuento en Florida, porque no, es que ahí están mis votos. Y la Suprema Corte dijo, se acaba el recuento mañana, como esté. Y como estaba, era Bush adelante. Y fue un escándalo, ¿no? Así. Después el New York Times recontó los benditos votos de Florida y sí había ganado Bush. Pero en el momento era de, no, ¿cómo puedes parar un recuento? En fin, punto. Sí, ahí sí algo nos falta. Es de, ¿qué nos falta tener para que una elección que se gana por un voto sea aceptada por los ciudadanos, por los candidatos, por la sociedad? Eso creo que es el terreno que nos falta, ¿no? ¿Cómo construimos confianza? Yo creo que sí tenemos que darle todavía más prueba y error, más. O sea, ya hemos tenido alternancia y cosas. Falta más. Pero la hipótesis de no, todo está mal y los datos están súper cargados, si los datos estuvieran tan cargados, no tendríamos este nivel de alternancia o este nivel de competitividad. Pero sí falta, o sea, ¿no? Yo a los jóvenes les digo, no, sí falta, porque yo en mi tiempo digo, ay, en mis tiempos era el PRI clásico y ya hubo alternancia. Pero hace falta que otras personas que se indignen más digan, pues muévele, ¿no? Y última cosa, sí es cierto que una parte del problema es que las reglas del juego siguen siendo parte del juego. Y pues así como, ¿no? O sea, si con cada proceso electoral reñido tienes que cambiar las reglas y las cambias, entonces, oye, yo necesito que las reglas sean claras para hacer mis expectativas y decir, yo en 15 años voy a ser presidente, voy a contender 4 veces y va a pasar esto y sí. Pero si me vas cambiando las reglas, de repente, no, pues no, yo iba súper bien con mi estrategia hace 10 años, pero ¡pum! Metieron la reelección y le hicieron así y entonces ya no pude, ¿no? Entonces ahí hay temas pendientes. Ya, me callo, gracias. Bueno, vamos a abrir. Muchas gracias, doctor. Gracias. La verdad, muy interesantes sus aportaciones, sus análisis. Y pues vamos a dar pauta para preguntas del público. Me parece, bueno, vamos a empezar. Luego vamos en ese orden. Adelante, licenciada. Antes que nada, felicitar a los tres. Muchas gracias por hablar de esto, que a veces, como tú dices, es muy incendiario muchas veces, porque aunque no exista, tengo que justificar de alguna manera que si pierde, porque los que no saben ahorita pudieran votar incluso hasta por el PRI, no, para mí va a ser un gran fraude, una vez más. Yo no acabo de entender, tú me decías, ¿por qué? A ver, ¿cómo le hacemos para que en el electorado quepa esta percepción de pueden ser las cosas correctas, ¿no? Y yo hablo de honestidad, pero no honestidad ni de los partidos, ni del gobierno, la honestidad del ciudadano, la honestidad que cada quien tenemos que asumir para decir, perdió, pups, sí perdió, tan, ya. Pero llevamos 12 años de un sujeto que ha demostrado
no, no aceptar una derrota. Él ha hecho una campaña electoral larga, qué bueno. Hay ahorita las estadísticas que lo están avalando como el muy posible candidato, qué bueno. Lo que hay detrás es algo. A ver, no nos ponemos a ver, decían, es que el PRIAN, pues es que a la morena ya no le dicen morena, le dicen prieta, de tanta gente que ha mantenido adentro ahora y el tipo de gente que ha sumado, que son personajes, muchos de ellos, verdaderamente conocidos por su corrupción. ¿A qué le estoy apostando? Si durante 12 años yo me la fleté ya con dinero del erario público, porque mi trabajo efectivamente, pues así como remunerador, pues más bien es coopérenme para tener el nivel de vida que traigo. Pero sí, segunda, estoy sumando personas de poco prestigio político. Bueno, tercera, estoy asumiendo que se va a cambiar el régimen político de este país y que voy a deshacer el ejército, la marina. ¿Y qué crees? Todos esos que dices que están enojados porque, ¿qué tal si Porcis no gana? No, pues yo ya me estoy enojando y sí voy a armar una revolución porque mi mártir candidato no llegó. Es que esto es lo que yo creo que nos debiera de llamar la atención. No me importa si es PRI, Acción Nacional o el Bronco o Margarita. De verdad, yo creo que todos tienen en sí mismos una convicción de servir y de poder, por supuesto, pero el poder por él mismo, a mí me ha enseñado que 12 años de estar persiguiendo con terquedad, no puede ser porque me quiere servir. Es que 12 años que cuando estuvo aquí de gobernador en la Ciudad de México, perdón, yo sí me acuerdo que la Marcha Blanca fue por la inseguridad y ha sido la marcha más grande que ha tenido este país, y de qué manera la desvaloró él, de qué manera ha desdeñado él instituciones, pero esta gente que está de verdad con todo por él y que además merece todo mi respeto porque alguien ya lo dijo antes y grandioso en su pensamiento, pues no estaré de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta con mi vida el derecho que tienes de decirlo, ¿verdad? Pero vámonos más allá de tu opinión o de la mía. ¿Qué pasa con esta mentalidad del mexicano? ¿Qué pasa con esto? No podemos aceptar que perdimos o que podamos perder. Yo quiero ver las propuestas en quien esté. Ahora, se me hace un gasto excesivo para un país como el que tenemos, con la pobreza que tenemos y miren en dónde estamos. Se me hace un gasto excesivo, 10 partidos políticos y además ahora los independientes. No, pues está padrísimo esto. ¿Queremos ser ricos? Hagamos un partido, muchachos, vamos. No es posible que tengamos, que si tenemos 3, está todavía correctón y pónganle pues, el presupuesto que pudiera corresponder al país que tenemos. Pero hacernos tontos con tantas cosas y además tener un juego tan perverso de permitir y además aplaudir una postura tan poco ética en cualquiera de los candidatos, porque aquí no hay nomás el que ya sabes. Se me hace que nos estamos, bueno, vamos a tener el gobierno y estamos teniendo el gobierno ya que merecemos, cambiemos por caridad de Dios. Entonces el problema no es, ay, ¿qué tanto me quiere sembrar a mí la confianza? ¿Qué tanto? No, ok, la corrupción, decía la doctora con toda la razón, no, yo creo que va más allá, la impunidad. Y yo he repetido a mis alumnos, a ver señores, ¿qué pasaría si nada más los abogados, no los sociólogos, no los politólogos, no los médicos, no los arquitectos, nada más los abogados, fuéramos no corruptos y asumiéramos y cumpliéramos la ley? ¿Qué pasaría con este país? ¿Quién procura la ley? ¿Quién todo? Perdón por extenderme. No, adelante. Pero sí, para poder dar cabida a las preguntas y poder contestar, ¿les parece? Bueno, vamos a dar tres preguntas muy concretas, por favor, para que podamos terminar. ¿Les parece? Entonces, adelante. Sí. Seré concreto, gracias. El tema de la
de la desconfianza. Quienes acusamos ya a cierta edad, fui joven alguna vez, y tuve mi credencial del del Registro Federal de Electores de la Secretaría de Gobernación. Y vi nacer con mucho optimismo como ciudadano mexicano, amo a mi país, al IFE, y se habló por primera vez un calificativo que estuvo de moda, ciudadanizado. Era un organismo por primera vez en la democracia mexicana de ciudadanos. ¿Y qué es ahora? Pues tanto el INE ahora como el Honorable Tribunal, pues parece que hay cuotas de los partidos hacia los miembros y se dice, es que el magistrado o el tal funcionario es cercano al partido tal o lo nominó tal partido, etcétera. En la medida en que esa ciudadanización se perdió y se partidizó tanto el INE como el tribunal, es decir, hay acercamiento de los partidos, hay influencia, por eso los politólogos hablan ahora de una partidocracia, no de una democracia. Entonces la desconfianza ya se vino. ¿Por qué? Porque ya tiene cuotas de criterio de los propios partidos. Ahí creo que es el punto de vista, ya no es ese miembro ciudadano libre, apartidista tal vez, que se le tendría que exigir porque es miembro de un tribunal, y bueno, hay cuotas ya de los propios partidos en la composición de ello. Me parece que eso no debía ser y se perdió. Vimos con optimismo nacer el IFE, creímos en él y ahora parte de esa desconfianza podría ser en eso. Es mi opinión y sería pregunta para la honorable mesa que está aquí con nosotros. Muy bien. Gracias. Usted debe también preguntar, ¿no? Ahorita paramos con esas intervenciones para poder dar un breve comentario y seguimos con las que están pendientes. Sí, adelante. Gracias, bueno, un gusto, gracias por platicarnos esta mañana. Yo la verdad voy a usar algún tema, alguna designación poco correcta, pero que finalmente nos retrata, ¿no? Parte del problema de este país es que todos pertenecemos al sospechosismo y nadie creemos en nada, ¿no? Y igual pasa con los deportes, que con cualquier actividad, y la política no escapa. Yo sí milito en un partido político y yo sí tengo mucha cercanía o la he tenido con procesos electorales en distintos tiempos. Y desde 88 creo yo que se ha construido, aun cuando los jóvenes no lo entiendan, y por eso hablo del sospechosismo, porque repiten lo que han escuchado y lo que creen que pasó, pero en realidad tampoco se han preocupado ni conocen qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y la historia desde entonces fue la última calificación, la última autocalificación del Congreso y fue la última calificación que hizo el propio Congreso de la elección presidencial y fue sumamente interesante. Eso es toda una historia que contar y de la cual hablar, pero ese no es el tema. El tema es, yo sí creo que hay un gran problema en general en el país. Ayer lo hablábamos en una conferencia sobre la anticorrupción o el problema de corrupción que vivimos en el mundo, pero particularmente en México. Y esto no escapa a ello, esto es un tema que también va de la mano con un tema de educación, hasta dónde en realidad los mexicanos estamos involucrados con nuestros procesos electorales, hablamos con conocimiento, nos preocupamos por saber quiénes son nuestros diputados, no solamente porque el diputado o el senador se preocupe por hacer su trabajo y acercarse a la ciudadanía, sino la inversa también, hasta dónde nosotros como ciudadanos sabemos y nos ocupamos de qué hacen y quiénes hacen más allá de la crítica pública. Y en el tema de los recursos a los partidos políticos que tanto nos escandalizan hoy día, yo pregunto, yo considero que no, pero ¿qué es mejor? Que funcione como en otros países, y pongo ejemplo Estados Unidos, en donde los grandes intereses de los dueños del dinero o de las grandes corporaciones son las que finalmente rigen las políticas públicas, las decisiones del Congreso y de los partidos que representan, porque fueron quienes financiaron las campañas permanentes y por siempre de los congresistas, ¿no? Lo dejo ahí, gracias. Si quieren, entonces, a ver, voy a permitirme incorporar a dos preguntas más para dar un discurso final. Sí, licenciado, ¿no? Y luego posteriormente. A ver, antes de intervenir, ¿nuestra brevedad es como los 3 minutos? Adelante, adelante. ¿Sí? ¿Nuestra brevedad Sí. es como los 3 minutos? ¿Nos podemos ir más allá o somos concretos? Sale.
empiezo a hablar. Ya consumí 15 segundos. A ver, dos conceptos rápidos y son preguntas específicas. Legitimidad y confianza. Hablamos de falta de legitimidad en el sistema de partidos en este momento. Y entonces la pregunta es, ¿cómo creemos que no le falta legitimidad a lo que estamos viviendo si la basamos en 4 o 5 falacias? Primer falacia, la democracia nos conduce al desarrollo económico. Segunda falacia, la ley resuelve todo. Tercera falacia, si le doy dinero a los estados, los hago más fuertes, más democráticos, sin pensar que le está dando dinero a los caciques. Cuarta falacia, yo tengo que llegar a la perfección, y si no llego a la perfección, estoy mal, y nada más me veo a mí y no veo al extranjero. Javier ya mencionó Florida. Una democracia representativa no es perfecta, afortunadamente. La falacia es lo que vivimos, es lo que buscábamos, y ahora no nos gusta. Esos son los 4 elementos. ¿Por qué creemos que hay legitimidad si la basamos en 4 falacias, entre otras? Y ahora, confianza. ¿Por qué queremos que haya confianza si la basamos en 4 mentiras? Primer mentira, nadie me representa. Pero no puede representar todos tus intereses. Ganó el otro y no me representa. Pues claro que no, tú eres la minoría, no te va a representar. Nadie me representa, entonces por eso no voto, porque nadie me representa, yo solamente. No hay ninguna ley perfecta, porque no la hice yo. Si lo hubiera hecho yo, hubiera sido perfecta. Tercer mentira, las reglas tienen que ser equitativas siempre. No, las reglas nunca son equitativas, en ninguna parte, y menos en política. Cuarta mentira, puedo eliminar al 30% de la población que va a votar a favor de alguien por una cuestión meramente técnica jurídica. Quinta mentira, los jueces solamente basan en lo técnico y en el expediente. No tienen valores, ni saben convertir una oportunidad en una coyuntura, en una decisión aparentemente técnica. Son varias mentiras. La confianza no la podemos construir en un anarquismo individual que ha ido premiando. Esa es la pregunta. Si los politólogos, los comentócratas siguen insistiendo en que todas las instituciones están mal, ¿qué esperamos en las próximas elecciones? Y sexta mentira, y es la más importante, las elecciones cambian al país. No es cierto. Quien gane en junio no va a cambiar al país. No, va a tardar y puede afectar, pero no lo va a cambiar en un día. Tardará 10, 15 años, pero ese es un punto importante. Sí es importante que decidamos, pero las elecciones no son tan importantes como la gente que está metida en elecciones cree que lo son. Muchas gracias. Allá atrás, por favor. Bueno, gracias efectivamente a los panelistas. Los 3 dijeron que tenemos un nivel muy bajo de confianza en la democracia y que además la falta de confianza en la democracia es algo reiterado en muchos países, incluyéndonos a nosotros. Y la pregunta es, ¿esa falta de confianza tan importante es como para dejar de ser demócratas? ¿Como para dar un golpe de timón y permitir lo que en otras latitudes ha ocurrido y que ha cambiado el régimen a una dictadura disfrazada de democracia como en algún país de Sudamérica? ¿Es tan evidente ese desencanto del sistema demócrata que tenemos con todas nuestras imperfecciones como para decir, ya no vamos a ser demócratas, ahora sí vamos a ser perfectamente dictatoriales o cambiar el régimen hacia otro lado? ¿Creen ustedes, de acuerdo a lo que han visto, a esas estadísticas, a esos estudios, a ese comportamiento, que este gran desencanto de México, de la democracia, nos lleva a un cambio de régimen? Muchas gracias. Si les parece, este cúmulo de preguntas y comentarios podemos recoger para hacer una reflexión. Perdón. Arturo, bueno, allá atrás. Adelante, perdón, no veo ese detrás. Soy de la UNAM, de Justicia de Derechos Humanos.
lo que surge la desconfianza, veo yo, que es por la historia que tenemos. O sea, no podemos partir de una realidad que no se ha vivido. Toda la desconfianza viene de la historia. ¿Por qué? Porque el trabajo reflejado en la labor de los funcionarios, ahí está en las calles, en el alumbrado, en Tuxtla Gutiérrez lo pueden ver ahorita si se echan una vuelta. Entonces, esa realidad es la que se vive día a día como ciudadanos, y la realidad que viven los diputados, senadores, militantes de partidos políticos es otra, porque internamente en estos años, voy a hablar de mi historia, no de la historia que me han contado, sino la que yo he vivido. Me tocó ver que en los partidos políticos internamente ya habían hecho sus elecciones, todos, hace 3 años y ahorita también, y 2 días antes se las cambiaron, les dijeron, ¿sabes qué? Ya no vas tú. Oye, ¿pero por qué? Si internamente los que nos conocemos dijimos quién va, no es que ya no vas, va de ahí arriba la orden. Viene y bueno, y no solo fue para la orden del PRD, sino para la del PAN, para la del PRI, para mover a Chiapas, para todas. Entonces, que quien mandó la decisión era alguien fuerte, ¿no? Bueno, ¿de dónde vienen esas decisiones? ¿Qué cambia a todos los partidos políticos? No se cumplen las reglas de cómo queda todo entre amigos, no se están cumpliendo las reglas. A mí me tocó vivir porque apoyé como candidato independiente como administrador financiero a un candidato independiente en Carranza, en las primeras elecciones independientes acá en Chiapas, y me tocó ver de que se estaba ya en el INE pasando todo el papeleo y solo los candidatos independientes habían cumplido la norma de equidad de género. Solo ellos, nuestros equipos de los diferentes, en ese tiempo 8 municipios que concursaron, cumplimos las normas de tener equidad de género. Y al momento se comentó eso, pero como que fue así como alguien lo dijo y del otro punto que no sé qué, se perdió. Y todos hicieron como que nada, pero ya después como que regresaron, oye, es que la equidad de género no se está cumpliendo. Bueno, pero pásalo ahorita porque ya está la orden y ahorita vemos, ahí lo vemos, ahorita así lo acomodamos, pero que pase pues, para no atrasarnos. Eso es lo que vi yo. Otro delimitante que tienen los candidatos independientes y que yo no entiendo es de que, bueno, sí entiendo un poco porque dicen que los partidos políticos que reciben más financiamiento en campañas son los que tienen más diputados y senadores en el momento. Bueno, pero eso logra una desventaja en los demás que vienen con menos diputados o senadores que ya están ahora sí que en el Senado. Perdón, es que me emocionan estos temas. Sí, si quieres para dar la cabida, ¿no? Sí, acabo nada más tantito, rápido. Y si los partidos políticos son los mismos que se están jugando, ahora sí que la gobernancia por 6 años o 3 años, tengamos en cuenta que las familias no solo están en los partidos políticos, están en las empresas, están en el narco, están en los mismos ciudadanos. Entonces, todo lo que quede en compadrazgos es como empezarnos a cubrir las espaldas de que el próximo que viene, que sea uno de nosotros, porque si no nos va a sacar los puestos y va a meter a su gente. Entonces, hasta que no entendamos que somos un solo país y que hay que empezar a trabajar en conjunto para estar viendo ya otras ideas como tecnología, ciencias y otras cosas, yo creo que hasta que no estemos unidos no vamos a avanzar. Gracias. Arturo. Sí, muy breve, un poco pensando qué se necesita para ganar confianza en el sistema. Sería un poco esto, es decir, la alternancia, una nueva versión de alternancia. Parece que si en el 2000 no hubiera habido un cambio en la presidencia, difícilmente hubiéramos creído en el sistema electoral. Yo soy un convencido que creo que las instituciones funcionan, pero sí también hay una realidad, una percepción que no acaba de funcionar. Es decir, tendremos que esperar que lo que nunca ha ocurrido tenga que ocurrir en esta para que poco pudiéramos cambiar en el sentido de que una percepción generalizada, el sistema electoral está funcionando. Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias, Arturo. Pues ahora, sí. Ustedes comentaron que estamos en un sistema progresante de democracia. Si vamos hacia adelante y estamos, como Aristóteles decía, en acto y potencia, y ahorita estamos en potencia, y queremos llegar al acto, que es la medio perfección, ¿es posible que ahorita por estar en potencia tengamos un evento regresivo que nos mande para atrás porque estamos en el riesgo de lo que se está gestando? Nada más. Muy bien, muchas gracias.
Doctora, en el mismo orden, ¿les parece? Respecto a cómo le preguntas que se virtieron y por cuestión de tiempo, de alguna manera hacer un comentario y un cierre, ¿no? Doctora. Muchas gracias, la verdad muy estimulante. A ver, yo me voy a referir a 1, 2, 3, 4 puntos. Desconfianza e historia, efectivamente. O sea, nosotros hicimos un estudio, digamos, sobre ver la correlación que había entre la desconfianza, digamos, y las malas prácticas. O sea, qué tanto la gente que cree que hay corrupción, que hay malas prácticas, es la que más desconfía a nivel estatal para las elecciones de 2015 y 2016, y encontramos que efectivamente, ¿no? Es decir, que esperábamos, pues sí, efectivamente lo que encontramos es que entre más, digamos, experiencia tienen los electores de malas prácticas, como si le compraron el voto, si fue directamente, digamos, si recibió una oferta o recibió una oferta a alguien que conoce, es, digamos, una de las fuentes más importantes, digamos, de la desconfianza, de esta percepción de que las elecciones no son limpias. En ese estudio lo que hicimos fue preguntar varias cosas, dos centrales: si el que ganaba obtenía más votos y si las elecciones eran limpias. Y entonces, abrumadora mayoría, el que gana obtiene más votos. O sea, nos dimos cuenta, el conteo no es un problema, ya lo comprobamos. Llevamos varios estudios en el que vemos cómo sistemáticamente procedimientos electorales, conteo de votos es, digamos, un procedimiento que se ha ido puliendo. Ahí no está el problema. Han hecho un trabajo maravilloso, tribunal, INE, El problema es en esto, en la limpieza de las elecciones, en la historia que tenemos de la corrupción de las instituciones, en que las instituciones trabajan para unos más que para otros, en que la justicia pues se distribuye de acuerdo, digamos, a filias y fobias. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, desafortunadamente somos víctimas de nuestros propios males, de una corrupción y una manipulación sistemática de las instituciones. Y honestamente no quiero ser pesimista, pero ahí sí, porque ven, una elección no cambia las cosas. O sea, tenemos una historia muy atrás, ¿no?, de corrupción y de manipulación que nos va a costar muchos años y mucho trabajo, digamos, limpiarlo, ¿no?, y avanzar. A ver, pero los discursos importan, ¿no? A mí lo que más me preocupa es que los actores políticos, los partidos y los candidatos son lo que le llaman en la literatura politológica irresponsables, ¿no? O sea, tenemos, ¿no?, en la literatura se habla de que los partidos son a veces muy irresponsables cuando prometen el moro y el, ¿no? O sea, cuando te dicen, no, y yo cuando llegue en 5 minutos, y yo voy a solucionar, y yo voy a dar amnistía. A ver, espérame tantito, o sea, ¿qué tan irresponsable es este discurso? ¿No? Mucho. Pero ¿quién tiene, digamos, la capacidad de generar mayor responsabilidad en los partidos? Pues honestamente ahí sí la ciudadanía y las instituciones. O sea, tiene que haber una sanción social hacia actores irresponsables. Y eso, la verdad es que existe poco en México. O sea, esta idea de, a ver, no, se está comportando de manera irresponsable porque tiene un discurso que es contrario a las prácticas, ¿no? Lo que pasa es que de pronto nos quedamos sin alternativas, ¿no? Porque de pronto dices, ya todos los partidos hacen eso, ¿no? O sea, tienen un discurso y al mismo tiempo incorporan, digamos, a casi innombrables en sus filas. Entonces dices, a ver, pero efectivamente creo que hay que, digamos, abonar a la participación y a una participación, digamos, que utilice lo que tenemos como poder, ¿no? El castigo y la sanción social. Creo que es relevante. A ver, las elecciones no cambian del todo a los países, no, pero sí pueden hacer mucho daño a los gobernantes. O sea, los gobernantes pueden, digamos, hacer mucho daño en cualquier país, y eso, digamos, la muestra, ¿no?, está en todos lados, y mucho depende de la fortaleza de las instituciones. Yo creo que el ejemplo es Estados Unidos. En Estados Unidos, la fortaleza de las instituciones muestra, digamos, que pese a tener un presidente como el que tienen, ha seguido funcionando y hay pesos y contrapesos. Y gracias a que existen pesos y contrapesos, la situación no es peor. Pero ¿qué pasa con un país en donde las instituciones son frágiles?
¿Qué pasa en un país como el nuestro, en donde las instituciones muchas veces efectivamente están muy controladas, digamos, por ejecutivos? Vayámonos a los estados. En los estados vemos, digamos, una capacidad de control de parte del gobernador respecto de órganos autónomos, órganos electorales, ya no se diga, digamos, del Poder Judicial y del Congreso. Entonces, señores, a ver, las elecciones sí pueden hacer mucho daño porque pueden llevarnos a tomadores de decisión, digamos, que no permitan, digamos, la consolidación de nuestras instituciones democráticas, que es pesos y contrapesos. Entonces, yo insisto, las elecciones pueden hacer daño, depende del contexto. Si hay instituciones fuertes, disminuye el impacto, digamos, del gobernante. Pero cuando las instituciones son débiles, aguas con andar eligiendo, digamos, a ciertas personalidades con ciertos perfiles. El desencanto. Desafortunadamente, sí hay en la historia de América Latina regresiones. Claro que hay regresiones, sí puede haber regresiones, y eso es terrible, y eso es un daño. Digamos, yo veo como, yo que me dedico sobre todo a estudiar América Latina y en México a nivel subnacional, veo cómo es increíble en estados, leyes que ya habían ido, digamos, mucho más avanzadas, leyes electorales que de pronto para atrás, ¿entienden? Entonces, ojo, por supuesto que puede haber. Muchas gracias. Bueno, yo no puedo responder nada respecto de las cuotas porque yo no me siento cuota. Tampoco puedo responder nada respecto de si los tribunales deciden más a favor de unos que de otros, porque yo decido siempre de manera neutral y objetiva, e imparcial. Entonces, y sí puedo decir que la confianza importa, construyámosla sobre verdades, sí. E importa tanto porque, como diría Stephen Breyer, un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, las instituciones que perduran son aquellas que tienen el apoyo y la confianza de la ciudadanía. Y para que perduren tienen que comprenderlas. Entonces, creo que pues, construyámoslas sobre las verdades que nos permitan comprenderlas. Y la democracia es el sistema de gobierno más apoyado en el mundo, aunque tenga estos episodios de descontento. Entonces la respuesta es no, no hay, al contrario, tendremos que reforzar nuestra conducta como demócratas. Y pues, no le puedo decir por quién votar. Gracias. Yo quiero hacer un discurso de campaña. No, no, la verdad, muy buenos comentarios. Me gustó lo de las falacias, esta lista de 6 o 7 cosas muy buenas. No comparto todas, pero algunas sí. A ver, yo soy economista, entonces yo tengo claro que el desarrollo de los países depende más de la sociedad que de sus gobiernos. Pero también pienso que la principal cosa que puede llevar al caño o entorpecer la buena evolución de un país, pues es un mal gobierno, ¿no? Sí. Pero hay muchas cosas que ocurren fuera, más allá de lo que hacen los gobiernos. Es como es la variable que tienes que tener cuidado que no pasen cosas muy absurdas, ¿no? Me quedo con, de todas las preguntas, a ver, yo creo que el asunto de la confianza y la legitimidad es algo que tienes que ir construyendo con prueba y error. Déjenme les platico, hay un mundo paralelo. Una vez platicando con un politólogo hace unas semanas, un politólogo argentino, me dijo, es que sí, su país, lo que pasa es que en su país les tocaba, en México le tocaba que, así me lo dijo, ¿no? Es que en México le tocaba que ganara la izquierda en el 2006 y no estarían ahorita tan nerviosos. Pero pues como se brincaron esa iteración, pues se les ha ido acumulando presión. Y dije, sí, puede ser. En el sentido porque en América Latina, los últimos 15 años tuvieron su giro a la izquierda, ¿no? Su giro a la izquierda. Ya acabó, el giro a la izquierda en América Latina ya acabó. Y en México no ha habido giro a la izquierda. Dices, bueno, pues a ver. Pero ¿a qué voy? Que sí es cierto, le pasó a Japón. En Japón tenían elecciones
más o menos confiables y pasaban 50 años y no perdía el partido en el gobierno, ¿no? Y era como el modelo a seguir del PRI, yo quiero ser como Japón, ¿no? Y también le hacían a punta de reformas electorales y redistritaban y que para acá y para allá. Pasaban cosas. Yo creo, nomás para terminar, ¿cuál es nuestro riesgo de regresión democrática? Pues sí está ahí, no diría que es cero, pero creo que tampoco es tan grande. O sea, es cierto, tenemos, no, oye, mira Venezuela, mira Bolivia, mira qué mal están las cosas, qué mal te puede ir, sí. Creo que nuestras instituciones son más sólidas que las de Bolivia y las de Venezuela, creo. Digo, aunque en Venezuela pensaban eso hace 20 años. Ahora, pero ojo, pero voy a hacer una defensa cochina de las instituciones mexicanas. Una de las razones por las cuales nuestra democracia no nos ha producido los frutos sagrados prometidos es porque hay mucha inercia institucional de la buena y de la mala, ¿no? O sea, hay cosas que no cambian aunque cambie el partido o la persona gobernante, ¿no? Hay un sesgo hacia el statu quo, ¿no? Muy fuerte, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y quizá, vean qué tipo de argumento voy a hacer. Creo que nuestras instituciones son tan, ¿cómo se dice? No, que protegen tanto, a ver, la voy a decir así, creo que nuestro marco institucional, que en la ley, sí cierto, es de marco, así está padrísima la ley, pero el desempeño en las instituciones ya en los hechos, en quiénes están, quiénes toman las decisiones, cuidan tanto el statu quo que pueden sobrevivir a un mal presidente. Creo eso. ¿No? Me refiero que, sí, o sea, Fox tuvo sus contrapesos, Calderón tuvo sus contrapesos, Peña tuvo sus contrapesos, ¿no? En la hipótesis de que ya saben quién de veras sea así el populista que no conocemos, porque la verdad no sabemos, a lo mejor nomás es otro priista, el último de los priistas, dijo alguien en Nexus este mes, es el último de los priistas, los demás ya son tecnócratas y van a misa y todo esto. Y entonces cabe la posibilidad de que ya saben quién sea un mal presidente, que tenga, pues que sea medio estatista, que quiera hacer cosas raras. ¿Y cuál va a ser el freno? Pues el contrapeso van a ser las instituciones, que es la discusión que se tiene en Estados Unidos ahora. Oye, es que Trump es un imbécil y está loco y tiene ideas locas. ¿Quién va a proteger a Estados Unidos de su presidente idiota? Sus instituciones. Y ahí van, ahí van. Ahora, no creo que nuestras instituciones sean como las gringas, pero en la dimensión proteger el statu quo no vamos muy mal. Entonces es cierto, yo creo que estamos listos para nuestra próxima decepción democrática. Gracias. Pues la verdad ha sido una plática muy enriquecedora. Muchas gracias por haber aceptado participar. A nombre de la Barra Mexicana de Abogados, es un gusto, un honor haberlos tenido. Y lástima por el tiempo, pero podemos seguir reflexionando con muchas aristas. Gracias de verdad y gracias a ustedes por haber estado aquí.